con los humanos. Siddhartha marchó a casa del comerciante Kamaswami. Le habían enviado a una rica mansión. Los criados le guiaron sobre valiosas alfombras hasta un salón, donde debía esperar al dueño de la casa. Entró Kamaswami. Era un hombre ágil y atlético, con el cabello muy canoso, unos ojos sabios y prudentes, una boca exigente. Amablemente se saludaron anfitrión y huésped. Me han dicho, empezó el comerciante, que tú eres un brahmán, un sabio, pero que buscas empleo en casa de un comerciante. ¿Acaso te encuentras en la miseria, brahmán, y por eso buscas empleo? No, contestó Siddhartha, no me encuentro en la miseria, y jamás me he encontrado así. Ha de saber que vengo de entre los samanas con los que he vivido mucho tiempo. Si vienes de los samanas, ¿cómo no vas a estar en la miseria? Los samanas no poseen nada, ¿verdad? Nada tengo, repuso Siddhartha, si es lo que quieres decir. Desde luego que no. Sin embargo, eso ocurre porque así lo quiero. Por lo tanto, no estoy en la miseria. Pero, ¿de qué piensas vivir si no posees nada? Nunca he pensado en ello, señor. Durante más de 3 años no he poseído nada y jamás pensé de qué debía vivir. Es decir, que has vivido a expensas de los demás. Supongo que es así. También el comerciante vive a expensas de los otros. Bien dicho, pero no les quita a los otros lo suyo sin darles nada. En compensación les entrega mercancías. Así parecen ir las cosas. Todos quitan, todos dan. Esa es la vida. Conforme, pero dime, por favor, si no posees nada, ¿qué quieres dar? Cada uno da lo que tiene. El guerrero da fuerza, el comerciante mercancía, el profesor enseñanza, el campesino arroz, el pescador peces. Muy bien. ¿Y qué es pues lo que tú puedes dar? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué sabes hacer? Sé pensar, esperar, ayunar. ¿Y eso es todo? Claro que es todo. ¿Y para qué sirve? Por ejemplo, el ayuno, ¿para qué vale? Es muy útil, señor. Cuando una persona no tiene nada que comer, lo más inteligente será que ayune. Si, por ejemplo, Siddhartha no hubiera aprendido a ayunar, hoy mismo tendría que aceptar cualquier empleo, sea en tu casa o en cualquier otro lugar, pues el hambre le obligaría. Sin embargo, Siddhartha puede esperar tranquilamente, desconoce la impaciencia, la miseria, puede contener el asedio del hambre durante mucho tiempo y además puede echarse a reír. Para eso sirve el ayuno, señor. Tienes razón, samana. Espera un momento. Kamaswami salió y al momento regresó con un papel enrollado que entregó a su huésped al tiempo que le preguntaba: ¿sabes leer lo que dice aquí? Siddhartha observó el documento, que contenía un contrato de compra, y empezó a leerlo. ¡Perfecto!, exclamó Kamaswami. ¿Quieres escribirme algo en este papel? Le entregó una hoja y un lápiz. Siddhartha escribió y le devolvió la hoja. Kamaswami leyó: escribir es bueno, pensar es mejor, la inteligencia es buena, la paciencia es mejor. Sabes escribir excelentemente, alabó el comerciante. Aún tenemos que hablar de muchas cosas. Por hoy te ruego que seas mi invitado y que te alojes en esta casa. Siddhartha le dio las gracias y aceptó, se alojó en casa del comerciante. Le entregaron vestidos y zapatos,
y un criado le preparaba diariamente el baño. 2 veces al día servían un ágape abundante, pero Siddhartha tan solo asistía una vez y nunca comía carne ni bebía vino. Kamaswami le habló de sus negocios, le enseñó la mercancía y los almacenes, le mostró las cuentas. Siddhartha llegó a conocer muchas cosas nuevas. Escuchaba mucho y hablaba poco. Sin desatender las palabras de Kamala, jamás se subordinó al comerciante, sino que le obligó a que le tratara como un igual e incluso como a un superior. Kamaswami llevaba sus negocios con cuidado y a menudo incluso con pasión. Siddhartha, por el contrario, lo observaba todo como si se tratara de un juego cuyas reglas se esforzaba por aprender, pero sin que afectase a su corazón el contenido. No hacía mucho tiempo que se encontraba en casa de Kamaswami cuando ya participaba en los negocios del dueño de la casa. Pero diariamente, a la hora indicada, visitaba a la bella Kamala con vestidos elegantes, finos zapatos y pronto también le llevó regalos. Aprendía mucho de la roja boca inteligente. Mucho le enseñó la mano suave y delicada. Siddhartha, en el amor, todavía era un chiquillo inclinado a hundirse con ceguera insaciable en el placer, como en un precipicio. Kamala le enseñó desde el principio que no se puede recibir placer sin darlo, que todo gesto, caricia, contacto, mirada, todo lugar del cuerpo tiene su secreto, que al despertar se produce felicidad al entendido. También le dijo que los amantes, después de celebrar el rito del amor, no pueden separarse sin que se admiren mutuamente, sin sentirse a la vez vencido y vencedor. De ese modo, ninguno de los dos notará saciedad, monotonía, ni tendrá la mala impresión de haber abusado o de haber padecido abuso. Pasaba Siddhartha maravillosas horas con la bella mujer. Se convirtió en su discípulo, su amante, su amigo. Allí, junto a Kamala, encontraba el valor y el sentido de su vida, no los negocios de Kamaswami. El comerciante encargaba a Siddhartha las cartas y los contratos importantes y se acostumbró a pedirle consejo en todos los asuntos trascendentales. Pronto se dio cuenta de que Siddhartha entendía poco de arroz y de lana, de navegación y de negocios. Y no obstante, la ayuda de Siddhartha era eficaz e incluso superaba al comerciante en tranquilidad, serenidad y en el arte de saber escuchar y penetrar en el alma de los extraños. «Este Brahman», comentó Kamaswami, un amigo, «no es un verdadero comerciante y jamás lo será. Los negocios nunca apasionan a su alma, pero posee el secreto de las personas que tienen éxito sin esforzarse, ya sea por su buena estrella, por magia o por algo que habrá aprendido de los samanas. Siempre parece que juega los negocios, jamás se siente ligado, dominado por ellos. Nunca teme al fracaso, ni le preocupa la pérdida». El amigo aconsejó al comerciante: «De los negocios que te lleva, entrégale una tercera parte de los beneficios, pero deja que también pague la misma participación en las pérdidas que se produzcan. Así lograrás que se interese más». Kamaswami siguió su consejo. No obstante, Siddhartha se inmutó muy poco. Si conseguía beneficios, los recibía con indiferencia. Si existía una pérdida, se echaba a reír y exclamaba: «Pues mira, esto no ha salido bien». A decir verdad, Siddhartha continuaba siendo indiferente con los negocios. En una ocasión fue a un pueblo a comprar una gran cosecha de arroz. Sin embargo, al llegar, supo que el arroz ya había sido vendido a otro comerciante. A pesar de ello, Siddhartha se quedó varios días en la aldea, invitó a los campesinos, regaló monedas de cobre a sus hijos, asistió a una de sus bodas y regresó contentísimo del viaje. Kamaswami le reprobó por no volver enseguida y por haber malgastado tiempo y dinero.
Siddhartha contestó: no te enfades, amigo. Jamás se ha logrado nada con enfados. Si hemos tenido una pérdida, asumo la responsabilidad. Estoy contento de ese viaje. He conocido a muchas personas. Un brahman me otorgó su amistad. Los niños han cabalgado sobre mis rodillas. Los campesinos me han enseñado sus campos. Nadie me tuvo por comerciante. Todo eso está muy bien, exclamó Kamaswami indignado. Pero en realidad eres un comerciante, o al menos eso creo yo. ¿O acaso has viajado por placer? Naturalmente, sonrió Siddhartha. Naturalmente que he viajado por placer. ¿Por qué si no? He conocido nuevas personas y lugares. He recibido amabilidad y confianza. He encontrado amistad. Mira, amigo, si yo hubiese sido Kamaswami, al ver frustrada la venta, habría regresado enseguida, fastidiado y con prisas. Entonces sí que realmente se habría perdido tiempo y dinero. Ahora, sin embargo, he pasado unos días gratos. He aprendido, he tenido alegría y no he perjudicado a nadie con mi fastidio y mis prisas. Y si alguna vez vuelvo allí, quizá para comprar otra cosecha o cualquier otro fin, me recibirán personas amables, llenas de alegría y cordialidad, y yo me sentiré orgulloso por no haber demostrado entonces prisa o mal humor. Así pues, amigo, sé bueno y no te perjudiques con enfados. El día que creas que ese Siddhartha te perjudica, di una sola palabra y Siddhartha se marchará. Pero hasta entonces, deja que vivamos mutuamente contentos. También eran vanos los intentos del comerciante por convencer a Siddhartha de que se comía pan, el de Kamaswami. Siddhartha comía su propio pan, decía él. O más bien, ambos comían el pan de otros, el de todos. Jamás Siddhartha prestó oído a las preocupaciones de Kamaswami, y eso que tenía muchos problemas. Nunca Kamaswami pudo convencer a su colaborador de la utilidad de gastar palabras en regaños o aflicciones, de fruncir el ceño o dormir mal cuando algún negocio amenazaba con un fracaso, o si se presentaba la pérdida de una cantidad de mercancías, o cuando parecía que un deudor no podía pagar. Si en alguna ocasión Kamaswami le reprochaba que todo lo que Siddhartha sabía lo había aprendido de él, este contestaba: veo que te gustan las bromas. De ti he aprendido cuánto vale un cesto de pescado y cuánto interés se puede pedir por un dinero prestado. Estas son tus ciencias. Pero pensar, eso no lo he aprendido de ti, amigo Kamaswami. Mas tú harías muy bien si lo aprendieras de mí. Realmente, el alma de Siddhartha no se hallaba en el comercio. Los negocios eran buenos para lograr el dinero para Kamala y le proporcionaban mucho más de lo que necesitaba. Por lo demás, el interés y la curiosidad de Siddhartha solo recaía en las personas, mas sus negocios, oficios, preocupaciones, alegrías y necedades podían serle tan extraños y lejanos como la luna. A pesar de la facilidad que tenía para alternar con todos, para vivir y aprender de todos, Siddhartha notaba que existía algo que le separaba de los otros: su ascetismo. Observaba que los humanos vivían de una manera infantil, casi animal, que él a la vez amaba y despreciaba. Los veía esforzarse, sufrir y encanecer por asuntos que no merecían ese precio. Por dinero, pequeños placeres y discretos honores. Contemplaba cómo se insultaban mutuamente, se quejaban de sus penas, de las que un samana se reía, y sufrían por algo que un samana tiene sin cuidado. Siddhartha acogía a todas las personas. Daba la bienvenida al comerciante que le ofrecía tela, al que estaba cargado de deudas y buscaba un crédito, al mendigo que durante una hora le explicaba la historia de su pobreza,
a pesar de que no era la mitad de pobre que un samana. No diferenciaba en el trato a un rico comerciante extranjero del barbero que le afeitaba o del vendedor ambulante que le engañaba en el cambio de las pequeñas monedas. Cuando Kamaswami se le quejaba de sus preocupaciones o le reprochaba algún negocio, él escuchaba con curiosidad, serenamente. Luego se asombraba, intentaba entenderle, le daba un poco la razón, únicamente la que le parecía imprescindible, y le dejaba para ocuparse del siguiente asunto. Y eran muchos los que llegaban a la ciudad para negociar con Siddhartha, para engañarle o sondearle. Muchos también para suscitar su compasión o escuchar su consejo. Siddhartha los compadecía, aconsejaba, regalaba y se dejaba engañar un poquito. Y ahora ocupaba su pensamiento todo este juego y la pasión con que lo jugaban los seres humanos, como antes lo ocuparon los dioses y Brahma. A veces llegaba del fondo de su pecho una débil voz, casi moribunda, que le avisaba y se lamentaba, pero era tan endeble que apenas se notaba. Cuando la oía, por una hora tenía conciencia de que llevaba una vida especial, de que hacía cosas que únicamente eran un juego. Sí, se sentía sereno y a veces alegre, pero la verdadera vida pasaba de largo y no le tocaba. Como un jugador de pelota domina su arte, así también Siddhartha jugaba con sus negocios, con las personas que había a su alrededor. Las observaba y ellos le alegraban. No obstante, su corazón, la fuente del ser, no participaba. La fuente corría por alguna parte, pero lejos de él. Se deslizaba invisible y ya no pertenecía en nada a su propia vida. Ante tales pensamientos, alguna vez se asustó. Entonces deseó participar también, en lo posible, en la actividad pueril del día, con ardor y con el corazón. Quería vivir de verdad, obrar auténticamente, disfrutar realmente, vivir en vez de permanecer como espectador solitario. No obstante, continuaba sus visitas a la bella Kamala. Aprendía el arte del amor, se entrenaba en el culto del placer, donde, más que ningún otro asunto, el dar y el recibir es una misma cosa. Charlaba con Kamala. Aprendía mejor que Govinda en los tiempos pasados. Kamala se parecía más a Siddhartha que el viejo amigo. En una ocasión manifestó él: «Tú eres como yo, diferente de la mayoría de los seres humanos. Tú eres Kamala, nada más. Y dentro de ti hay un sosiego y un refugio donde puedes retirarte en cualquier momento, como yo puedo hacerlo. Pocas personas lo tienen y, sin embargo, lo podrían poseer todas». «No todo el mundo es inteligente», opinó Kamala. «No», replicó Siddhartha, «no es por eso. Kamaswami es tan inteligente como yo y, sin embargo, no lleva ese refugio en su interior. Otros lo tienen, pero si medimos su inteligencia, son igual de chiquillos. La mayoría de los seres humanos, Kamala, son como las hojas que caen de los árboles, que vuelan y revolotean por el aire, vacilan y por último se precipitan al suelo. Otros, por el contrario, casi son como estrellas. Siguen un camino fijo, ningún viento les alcanza, pues llevan en su interior su ley y su meta. Entre todos los samanas y los sabios, y yo he conocido a muchos, había uno de esos últimos, una persona perfecta. Jamás lo podré olvidar. Se trata de Gotama, el majestuoso, el predicador de aquella doctrina. Diariamente escuchan sus palabras más de 1000 discípulos y a todas horas siguen sus consejos, pero los otros son hojas de las que caen, pues no llevan en sí mismos la doctrina y la ley.
Kamala objetó sonriente. ¿Otra vez vuelves a hablar de él? Nuevamente tienes pensamientos de Samana. Siddhartha no contestó. Continuó con el juego del amor. Los 30 o 40 juegos diferentes que conocía Kamala. El cuerpo de ella era elástico como el de una pantera, como el arco de un cazador. Quien aprendía el amor con Kamala sabía muchos placeres, muchos secretos. Durante mucho tiempo jugaba con Siddhartha. Le atraía, le rechazaba, le obligaba, le abrazaba. Se alegraba de su maestría, hasta que él, vencido y agotado, descansaba junto a Kamala. La hetera se inclinó sobre Siddhartha, observando largamente su cara y los ojos cansados. Eres el mejor amante que he conocido, declaró pensativa. Eres más fuerte que otros, más flexible y espontáneo. Has aprendido mi arte muy bien, Siddhartha. Algún día, cuando yo sea mayor, quiero tener un hijo tuyo. Y sin embargo, querido, sé que sigues siendo un samana, que no me quieres, que no amas a nadie. ¿No es eso verdad? Puede que lo sea, contestó cansado, pero soy como tú. Tampoco amas. ¿Cómo podrías ejercer el amor como un arte? Las personas de nuestra naturaleza quizá no sepan amar. Los seres humanos que no pasan de la edad pueril sí que saben. Ese es su secreto. Sansara. Durante largo tiempo Siddhartha había vivido la vida del mundo y de los placeres, pero sin formar parte de esa existencia. Se le habían despertado los sentidos que adormeció en los ardientes años de Samana. Había probado la riqueza, la voluptuosidad, el poder. No obstante, durante mucho tiempo permaneció siendo un samana dentro del corazón. Se dio cuenta de ello la misma Kamala, la inteligente. La vida de Siddhartha seguía estando presidida por 3 cosas: pensar, esperar y ayunar. Todavía la gente del mundo, los seres humanos, le eran extraños, igual que él lo era para los demás. Los años pasaban y Siddhartha, rodeado de bienestar, apenas se daba cuenta. Se había hecho rico. Ya poseía su propia casa con los correspondientes criados y un jardín en las afueras de la ciudad junto al río. La gente le quería. Le iban a ver cuando necesitaban dinero o consejos, pero a excepción de Kamala, nadie consiguió ser su amigo íntimo. Poco a poco se había convertido en recuerdo aquel estado alto y sereno del renacido, el que sintió su juventud días después del sermón de Gotama y de la separación de Govinda. Aquella esperanza expectante, aquel orgullo de soledad sin profesores ni doctrinas, aquella exposición dócil a oír la voz divina en su propio interior, todo fue pasajero. La fuente sagrada murmuraba en la lejanía y con voz muy débil, la que antes estuvo muy cerca, en su propio interior. Sin embargo, le había quedado todavía mucho de lo que aprendió de los samanas, de Gotama, de su padre, el Brahman. La vida moderada, el placer de pensar, las horas de meditación, el conocer secretamente el yo, el eterno yo, que no es cuerpo ni conciencia. Sí, le había quedado algo de todo aquel pasado, pero ello se encontraba en el olvido, cubierto de polvo. Era como la rueda del alfarero que, una vez en marcha, no se detiene bruscamente, sino que, con lentitud y cansancio, aminora marcha hasta pararse del todo.
En el alma de Siddhartha, la rueda del ascetismo, de la reflexión, había girado durante mucho tiempo y ahora todavía daba vueltas, pero muy despacio, vacilando. Se hallaba a punto de detenerse. Paulatinamente, como la humedad penetra en la corteza del árbol y la invade y la pudre, así, el mundo y la pereza habían penetrado en el alma de Siddhartha. Con insidia le llenaban el alma, daban pesadez a su cuerpo, le cansaban, le adormecían. Por el contrario, sus sentidos se habían despertado, habían aprendido mucho, poseían gran experiencia. Siddhartha había aprendido a comerciar, a ejercitar su poder sobre las personas, a divertirse con una mujer. Se había aficionado a vestir ropas elegantes, a ordenar a los servidores, a bañarse en aguas perfumadas. Le gustaba comer sabrosos platos preparados con cuidado. Platos de pescado, carne, aves, especias y dulces, y bebía el vino que da pereza y ayuda a olvidar. Había progresado en el juego de los dados, en el tablero de ajedrez, en el saber mirar a las bailarinas. Sabía dejarse llevar en una litera y dormir en una cama blanda. Pero aún no se sentía diferente o superior a los demás. Siempre los observaba con un poco de ironía y desprecio, precisamente con ese desdén que siente un samana por la gente del mundo. Cuando Kwamaswami se encontraba enfermo, cuando le perseguían las preocupaciones de los negocios, Siddhartha siempre le lanzaba una mirada burlona. Solo que, lentamente, sin que se notara en el continuo ritmo de las cosechas y estaciones de lluvia, su ironía se había cansado. Su superioridad había conseguido calmarse, y despacio, en medio de su riqueza creciente, Siddhartha se había adaptado un poco a las maneras de los pueriles seres humanos, a su candidez, a sus temores. Y sin embargo, los envidiaba. Sentía cada vez más celos, a medida que se iba pareciendo más a ellos. Codiciaba lo único que a él le faltaba y que los hombres tenían: la importancia que lograban dar a su existencia, la pasión de sus alegrías y temores, la dulzura inquietante y la felicidad de sus amoríos. Los envidiaba a ellos, a sus mujeres, a sus hijos, a su honor o a su dinero. Esos seres siempre se hallaban llenos de planes y esperanzas. Pero precisamente era eso lo que no conseguía disimular, esa alegría y necedad infantiles. Aprendía de ellos tan solo lo desagradable, lo que despreciaba. Cada vez con más frecuencia le ocurría que, tras pasar una noche en sociedad, a la mañana siguiente se quedaba mucho tiempo en la cama. Se sentía estúpido y cansado. Cada vez más, a menudo, se enfadaba y perdía la paciencia cuando Kwamaswami le aburría con sus preocupaciones. Primero, cuando perdía en el juego de los dados, reía demasiado fuerte. Su rostro parecía más inteligente y sereno que el de los otros, pero luego empezó a reír poco y adoptó uno tras otro aquellos gestos que se veían con frecuencia en los rostros de los potentados, los gestos de descontento, de dolor, del mal humor, de desidia, de dureza del corazón. Paulatinamente le atacó la enfermedad de los hombres ricos. Lentamente, el cansancio cubría a Siddhartha como un velo, con una niebla fina, cada día un poco más turbia, cada año algo más pesada. Como un vestido nuevo que con el tiempo se vuelve viejo, pierde su color brillante, se mancha, se arruga, se gasta los dobladillos y muestra algunos deshilachados. Así fue la vida que Siddhartha empezó tras la separación de Govinda. Había envejecido, y al compás de los años perdía su brillo, se manchaba y se arrugaba, escondiendo en el fondo el desengaño y el asco. Siddhartha no lo advertía, solo notaba que
aquella voz clara y segura de su interior, la que le acompañó en los tiempos de brillantez desde que se despertara, habíase silenciado ahora. Le habían capturado el mundo, el placer, las exigencias, la pereza y, por último, también aquel vicio que, por ser el más insensato, siempre había despreciado más: la codicia. Por fin, las ansias de posesión y de riqueza se habían apoderado de Siddhartha. Ya no era un juego, sino una carga y una cadena. Siddhartha había llegado a esta triste servidumbre por un camino raro y lleno de sinsabores: el juego de los dados. Desde el momento que su corazón dejó de ser el de un samana, empezó a jugar por dinero y por objetos valiosos, con pasión, con furia creciente. Era el mismo juego que antes había considerado, entre sonrisas e ironías, como una costumbre más de los seres humanos. Como jugador, le temían. Pocos se atrevían con él. A tanta altura habían llegado sus atrevidas apuestas. Jugador, inducido por la miseria de su corazón, al malgastar el dichoso dinero, experimentaba una salvaje alegría. De ninguna otra forma podía demostrar con más claridad y sarcasmo su desdén por la riqueza, la diosa de los comerciantes. Así pues, jugaba mucho y sin miramientos. Se odiaba a sí mismo, se burlaba del dinero, ganaba miles, perdía por millares, disipaba el dinero, las joyas, una casa de campo, y volvía a resarcirse y volvía a perder. Le gustaba aquel miedo, aquella angustia terrible que sentía en el juego de los dados tras haber apostado mucho. Buscaba poder renovarlo siempre, aumentarlo cada vez más, pues solo esa sensación le producía algo parecido a una felicidad, a un entusiasmo, a una vida elevada en medio de la mediocridad, de la existencia gris e indiferente. Y después de una gran pérdida buscaba nuevas riquezas. Hacía los negocios con más diligencia, obligaba a saldar las deudas con más severidad, pues quería seguir jugando, malgastando, demostrando su desprecio por el dinero. Mas cuando le iba mal en el juego, perdía la tranquilidad. Agotaba su paciencia contra los mendigos. Ya no poseía el placer de regalar ni de prestar como antes. Siddhartha, el que en una sola jugada perdía 10.000 y además se reía. Ahora los negocios cada vez se volvía más severo y pedante. Y por la noche soñaba con dinero. Y Siddhartha huía cada vez que se despertaba de ese espantoso letargo, cuando veía su cara envejecida y fea reflejada en el espejo de la pared de su dormitorio. Y le atacaban la vergüenza y la repugnancia. Huía hacia nuevos juegos de fortuna, hacia el embeleso de la lujuria y del vino, y de ahí regresaba otra vez al principio del círculo vicioso, para ganar y amontonar riquezas. En esa noria sin sentido se agotaba, envejecía y enfermaba. Un día tuvo un sueño fatídico. Había pasado las horas de la tarde con Kamala, en el hermoso parque. Se habían sentado bajo los árboles a conversar. Kamala pronunció palabras melancólicas, detrás de las que se escondía la tristeza y el cansancio. Le había rogado que le hablara de Gotama, y no se cansó de escuchar sobre la pureza de su mirada, la bella tranquilidad de sus labios, la bondad de su sonrisa, la paz de su andar. Durante mucho tiempo le había tenido que contar los hechos del majestuoso Buda. Kamala suspiró y manifestó: algún día, quizá pronto, también yo seguiré a ese Buda. Le regalaré mi parque y me refugiaré en su doctrina. Sin embargo, volví después a seducir a Siddhartha en el juego del amor. Le cautivó con vehemencia dolorosa, entre mordiscos y lágrimas, como si quisiera exprimir una vez más la última y dulce gota de ese placer vano y pasajero.
Nunca como entonces Siddhartha se había dado cuenta con tanta claridad del cercano parentesco que hay entre la voluptuosidad y la muerte. Entonces sentóse junto a Kamala, su cara junto a la de ella. Bajo sus ojos y cerca de los labios había notado un trazo inquietante, más diáfano que nunca, como una escritura de finas líneas, de leves arrugas, un alfabeto que recordaba el otoño y la vejez. Igual que había notado Siddhartha alguna cana en sus cabellos negros, a pesar de que solo tenía 40 años. El cansancio escribía ya en el rostro de Kamala. Era la fatiga de un largo camino, sin objetivo concreto. El agotamiento que llevaba consigo el principio de la decadencia y un temor escondido, todavía no muy pronunciado, quizá ni siquiera conocido, el temor a la vejez, al otoño, a la muerte. Siddhartha se había despedido de Kamala, sollozando, con el alma repleta de hastío y de recóndito temor. Después Siddhartha había pasado la noche en su casa, bebiendo vino con las bailarinas. Le gustaba representar el papel de personaje superior a sus semejantes, aunque en realidad no lo era. Bebió demasiado vino, y pasada la medianoche, cansado y excitado a la vez, buscó el lecho con ansias de llorar, queriendo desesperarse. Durante largo tiempo procuró en vano conciliar el sueño, pero su corazón se encontraba repleto de una pena insoportable, de un asco profundo por el vino demasiado fuerte, por la música demasiado suave y monótona, por la sonrisa frágil de las bailarinas, el perfume dulzón de sus cabellos y sus senos. No obstante, lo que más le repelía era su propia persona, su pelo perfumado, su boca con olor a alcohol, su piel cansada, marchita, deshidratada. Como cuando uno come y bebe excesivamente y con facilidad vomita, sintiéndose después contento y aliviado. Así también Siddhartha, sin conseguir conciliar el sueño, deseaba en medio de multitud de hastíos deshacerse de esos placeres, esas costumbres, de toda su vida inútil e incluso de sí mismo. Por fin, al amanecer, cuando la vida empezaba a desperezarse en la calle, en su ciudad, consiguió dormirse. Poco después tuvo un sueño. Era así. Kamala poseía en una jaula de oro un exótico pajarillo cantor. Soñó con ese pájaro. De madrugada el pájaro se encontraba en silencio. Le llamó la atención, pues siempre cantaba a esa hora. Se acercó y vio el pequeño pájaro muerto en el suelo de la jaula. Lo sacó, lo acarició un momento entre sus manos y seguidamente lo arrojó a la calle. En ese mismo instante se asustó terriblemente y sintió que el corazón le dolía tanto, como si con el pájaro muerto hubiera arrojado todo lo bueno y valioso de su vida. Al despertarse del sueño, le invadió una profunda tristeza. Le parecía sin valor y sin sentido toda su vida pasada. No le había quedado nada viviente, nada que poseyera exquisitez, nada que mereciese la pena de guardar. Se encontraba solo y vacío, como un náufrago en una desierta orilla. Tristemente, Siddhartha se marchó a un parque que le pertenecía. Cerró la puerta y se sentó bajo un árbol. Se hallaba sentado allí y sentía que en su interior habitaba la muerte. Existía lo marchito, el fin. Paulatinamente concentró sus pensamientos. Recorrió con su mente todo el camino de su vida, desde los primeros días que aún podía recordar. ¿Cuándo había disfrutado de felicidad, de una auténtica alegría? Sí, varias veces. En sus años de adolescente la había probado cuando ganaba el elogio de los brahmanes.
al adelantarse a todos los chicos de su misma edad para recitar los versos sagrados, o en las discusiones con los sabios, o como ayudante en los sacrificios. Entonces oía decir a su corazón: hay un camino ante ti, y es tu vocación. Los dioses te esperan. Y también sintió ese gozo con más fuerza cuando sus meditaciones, cada vez más elevadas, le habían destacado de la mayoría de los que, como él, buscaban la felicidad, cuando luchaba con ansias por sentir a Brahma, cuando a cada nuevo conocimiento se le despertaba una sed mayor en su interior. Entonces, en medio de aquella sed, en medio del dolor, había escuchado las mismas palabras: ¡adelante! ¡Adelante! ¡Es tu vocación! Esta voz la había oído al abandonar a sus padres para elegir la vida de samana. Y otra vez, al ir de los samanas hacia aquel ser perfecto, y nuevamente al ir del majestuoso hasta lo inseguro. Contento con los pequeños placeres, pero nunca satisfecho. Había pasado mucho tiempo sin oír la voz, sin llegar a ninguna cumbre. Durante largos años el camino había sido monótono y llano, sin elevado objetivo, sin sed, sin elevación. Sin saberlo siquiera el propio Siddhartha se había esforzado por parecer un ser humano como todos los que le rodeaban, como esos niños. Pero la vida de ellos era mucho más mísera y pobre que la suya. Sus fines no eran los de él, ni tampoco sus preocupaciones. Todo aquel mundo de Kamaswami para Siddhartha tan solo había sido un juego, un baile, una comedia. Únicamente había apreciado y amado a Kamala, pero ¿aún la necesitaba? ¿O Kamala le necesitaba a él? ¿No jugaban un juego sin fin? ¿Era necesario vivir para eso? No, no lo era. Ese juego se llamaba Sansara, un juego de niños, quizá grato de jugar una vez, 2, 10 veces, pero una y otra vez para siempre. Siddhartha se daba cuenta de que el juego ya había terminado y que ya no podía jugar. Estremecióse y sintió en su interior que algo había muerto. Todo aquel día lo pasó sentado bajo el árbol, pensando en su padre, en Govinda, en Gotama. ¿Había tenido que abandonar a aquellos para convertirse en un Kamaswami? Aún estaba allí cuando se hizo de noche. Al levantar la mirada y observar las estrellas, pensó: aquí estoy, sentado bajo el árbol, bajo el mango, en mi parque. Sonrióse un poco. Pero es necesario. ¿No es un juego necio el poseer un mango y un jardín? También murieron estas palabras en su interior. Se levantó y despidióse del mango y del parque. Como se había pasado el día sin comer, sentía un hambre feroz. Pensó en su casa de la ciudad, en su habitación, en su cama, en su mesa llena de viandas. Cansado, sonrió. Se agitó un poco y despidióse de todo ello. No hacía una hora que Siddhartha abandonara el jardín cuando también abandonó la ciudad y nunca más volvió a ella. Durante mucho tiempo Kamaswami ordenó buscarle, pues creía que había caído en manos de los bandoleros. Kamala no le buscó. Cuando supo que Siddhartha había desaparecido, ni siquiera se sorprendió. ¿No esperó eso siempre? ¿No se trataba de un samana, de un hombre sin patria, de un peregrino? Se dio cuenta perfectamente de ello en el último encuentro, y en medio del dolor por aquella pérdida, se alegraba de que todavía la última vez la hubiera estrechado con ardor contra su pecho, y de haber sentido una vez más
cómo Siddhartha la poseía y cómo Kamala se fundía con él. Cuando recibió la noticia de la desaparición de Siddhartha, se acercó a la ventana en que tenía la jaula de oro con el exótico pájaro cantor. Abrió la portezuela, sacó el pájaro y lo dejó volar libremente. Durante mucho tiempo siguió con la mirada el vuelo del ave. A partir de ese día, Kamala ya no recibió más visitas y cerró la casa. Después de un tiempo se dio cuenta de que había quedado encinta después del último encuentro con Siddhartha.